Ella estaba cerrando el mostrador de joyería, hasta que un millonario leyó la dedicatoria de su esposa dentro de su anillo y se paralizó. El sonido de la lluvia contra los cristales de la joyería, el dorado, había comenzado como una melodía suave, pero ahora se había convertido en un tamborileo insistente que parecía marcar el ritmo de los pensamientos de Camila Torres. Eran las 5:50 de la tarde de un jueves, que se había empeñado en ser gris desde el amanecer, y ella ya estaba guardando las últimas piezas en la caja fuerte cuando escuchó el familiar tintineo de la campanilla de la entrada. «Ya cerramos», murmuró sin levantar la vista, concentrada en acomodar un collar de perlas que había estado reparando toda la tarde. Sus manos, curtidas por 15 años de trabajo meticuloso, se movían con la precisión de quien conoce cada herramienta, cada técnica, cada secreto que guardan las joyas cuando llegan quebradas y necesitan ser devueltas a la vida. Pero los pasos no se detuvieron. Más bien, se acercaron con esa determinación que solo tienen las personas que cargan un peso demasiado grande para sus hombros. «Por favor», dijo una voz masculina, ronca, como si hubiera estado gritando o llorando. «Necesito que me ayude. Es urgente». Camila levantó la mirada y se encontró con un hombre que parecía haber luchado contra el mundo entero y haber perdido. Tenía el cabello negro empapado por la lluvia, pegado a la frente, y sus ojos tenían esa expresión vacía que ella conocía muy bien. La había visto en el espejo durante meses después de que Miguel muriera en aquel accidente de construcción que le cambió la vida para siempre. El hombre vestía un traje que probablemente costaba más que su sueldo de 3 meses, pero estaba arrugado, manchado, como si hubiera dormido con él puesto. En su mano derecha sostenía una pequeña bolsa de terciopelo negro que temblaba ligeramente. «Señor, ya es muy tarde, y mi esposa murió», la interrumpió, y esas 3 palabras cayeron en el silencio de la joyería como piedras en un estanque. «Hace una semana, el funeral es mañana y necesito que arregle esto», con manos temblorosas. Abrió la bolsa y sacó una alianza de oro blanco que incluso bajo la luz amarillenta de la joyería brillaba con una elegancia que hablaba de dinero, mucho dinero. Pero también había algo más en esa pieza, algo que Camila no podía identificar todavía. Está un poco maltratada por el accidente», continuó el hombre, acercándose al mostrador. «Ella siempre la usaba, nunca se la quitaba, ni para bañarse, ni para dormir, ni siquiera cuando los médicos se lo pedían en el hospital. Decía que esa alianza era lo único que le quedaba de alguien muy importante». Camila tomó la pieza con el cuidado que reservaba para las joyas más delicadas. Era hermosa, sin duda, pero lo que la sorprendió fue el peso. No solo el peso físico del oro, sino algo más profundo, como si la alianza hubiera absorbido años de lágrimas, risas, secretos susurrados en la oscuridad. «¿Qué necesita exactamente?», preguntó, girando la alianza bajo la luz para examinar los daños. Había algunos rayones, una pequeña abolladura, nada que no pudiera arreglar en un par de horas. «Necesita que brille como el primer día», respondió él, y por primera vez desde que había entrado, su voz se quebró un poco. «Isabela, mi esposa, siempre decía que esa alianza guardaba una promesa de reencuentro». El nombre de Isabela resonó en la mente de Camila como un eco lejano, pero no pudo ubicar por qué le resultaba familiar. Tal vez solo era uno de esos nombres bonitos que se quedan grabados en la memoria. «Puedo tenerla lista para mañana a primera hora», le aseguró, aunque por dentro sabía que tendría que quedarse hasta muy tarde. Pero había algo en la desesperación de aquel hombre que le recordaba sus propias noches de insomnio, esas en las que abrazaba la almohada de Miguel, pretendiendo que todavía olía a él. «Se lo agradezco infinitamente. Mi nombre es Ricardo Montenegro», dijo, extendiéndole una mano que ella estrechó brevemente. «¿Cuánto le debo? Hablaremos de eso mañana cuando venga por ella. Ahora solo preocúpese por descansar. Los funerales son difíciles». Ricardo asintió, y por un momento pareció que iba a decir algo más, pero finalmente solo murmuró un «gracias», casi inaudible, y se dirigió hacia la puerta. Se detuvo un instante antes de salir, como si quisiera grabarse la imagen de la joyería, del lugar donde había dejado lo último que le quedaba de su esposa, cuando la campanilla dejó de sonar, y Camila se quedó sola. Miró nuevamente la alianza,
bajo la luz directa del flexo de su mesa de trabajo. Pudo ver que tenía una inscripción en la parte interior. Tomó su lupa más potente y acercó la pieza a sus ojos. Lo que leyó la dejó completamente inmóvil. Para mi Isabela querida, que encuentre su familia un día. Rosa Santamaría, 1987. La alianza se le resbaló de las manos y rodó por el suelo de la joyería produciendo un sonido metálico que pareció amplificarse en el silencio. Camila se quedó paralizada, mirando el pequeño círculo de oro como si fuera una serpiente venenosa. Rosa Santamaría. Ese nombre no lo había escuchado en voz alta en más de 20 años. Pero estaba grabado en su corazón con letras de fuego. Rosa, la cocinera del orfanato Santa Teresa, donde había crecido. Rosa, la única persona que la había abrazado cuando tenía pesadillas. Rosa, que le había enseñado a hacer trenzas y le contaba cuentos de princesas que siempre encontraban a sus familias perdidas. Rosa, que había muerto en aquel terrible incendio cuando Camila apenas tenía 15 años, con manos temblorosas, recogió la alianza del suelo, la acercó nuevamente a la luz, releyendo cada letra de la inscripción, esperando que sus ojos la hubieran engañado. Pero no, ahí estaba, clara como el agua. Rosa Santamaría, 1987. Se dejó caer en la silla de su escritorio, sintiendo como si el aire se hubiera vuelto demasiado espeso para respirar. 1987. Ese año lo recordaba perfectamente porque había sido cuando cumplió 13 años, cuando Rosa le había regalado su primer libro de poemas, cuando todavía soñaba con que algún día aparecería una familia que la reclamara. Pero, ¿quién era Isabela? ¿Y por qué Rosa le había dado una alianza con una inscripción tan específica, que encuentre su familia un día? ¿Acaso Isabela había sido otra niña del orfanato? Una niña que ella no recordaba, o que había llegado después de que Rosa muriera. Camila se levantó bruscamente y se dirigió al pequeño armario donde guardaba sus cosas personales. En el último cajón, envuelto en un pañuelo de seda que ya había perdido su color original, estaba su tesoro más preciado, una pequeña caja de metal que contenía las únicas fotografías que tenía de su infancia en el orfanato. Con dedos nerviosos, desenvolvió la caja y comenzó a revisar las fotos una por una. Rosa en la cocina, sonriendo mientras preparaba el almuerzo. Rosa leyendo cuentos a un grupo de niños en el patio. Rosa, y ahí estaba, en una fotografía un poco borrosa, tomada durante una celebración navideña. Rosa aparecía rodeada de niños. Camila se reconoció inmediatamente. Tenía 8 años, y llevaba un vestido azul que Rosa le había cosido especialmente para la ocasión. Pero junto a ella, tomada de la mano de Rosa, había una niña más pequeña, de cabello rubio y ojos claros, que no podía tener más de 3 años. En el reverso de la fotografía, con la letra cuidadosa de Rosa, estaba escrito: Mis niñas favoritas, Camila y pequeña Isabela, Navidad 1982. La fotografía se le escapó de las manos y flotó hasta el suelo como una hoja seca. Camila se quedó mirándola, sintiendo como si el mundo se hubiera detenido en seco. Isabela, la esposa del hombre que acababa de salir de su joyería, la mujer que había muerto en un accidente hacía una semana, la mujer cuya alianza llevaba el nombre de Rosa Santamaría. Isabela había estado en el orfanato con ella, y por la fecha de la fotografía y la edad aparente de la niña, era muy probable que... «Dios mío», susurró Camila, llevándose las manos a la boca. Isabela era mi hermana. La lluvia seguía golpeando los cristales de la joyería, pero ahora su sonido se había convertido en algo diferente. Ya no era solo lluvia, era como si el cielo estuviera llorando por todos los años perdidos, por todas las palabras que nunca se dijeron, por un reencuentro que había llegado demasiado tarde. Camila no durmió esa noche. Se quedó sentada en la mesa de la cocina de su pequeño departamento, con la alianza de Isabela en una mano y la fotografía descolorida en la otra, tratando de reconstruir un rompecabezas que había estado incompleto durante más de 30 años. La lluvia había parado cerca de la medianoche, pero el silencio que siguió fue aún más ensordecedor. Daniela había llegado del colegio, había cenado algo rápido y se había encerrado en su cuarto a hacer tarea, sin notar el estado de shock de su madre. A los 16 años, Daniela vivía en su propio mundo de exámenes, amigos y planes para el futuro que Camila se esforzaba tanto por hacer posible.
«¿Cómo es que no te recordé, pequeña Isabela?», murmuró Camila a la fotografía, pasando el dedo suavemente sobre la cara sonriente de la niña rubia. «¿Cómo es que pudimos estar tan cerca y yo no guardar ni un solo recuerdo de ti?». Pero mientras más lo pensaba, más sentido tenía. En 1982, cuando se tomó esa fotografía, Camila tenía apenas 8 años. Los recuerdos de esa edad son fragmentarios, especialmente cuando la vida posterior los ha enterrado bajo capas de supervivencia y dolor. Además, si Isabela había sido adoptada cuando tenía 3 años, era muy probable que Camila hubiera bloqueado inconscientemente el recuerdo de su partida. Los niños del orfanato aprendían pronto a no apegarse demasiado a nada ni a nadie, porque todo podía desaparecer de un día para otro. Rosa sabía, susurró, levantando la alianza hacia la luz de la lámpara de la cocina. Rosa sabía que éramos hermanas, y por eso le dio este anillo a Isabela, por eso escribió esa inscripción. El recuerdo de Rosa Santamaría llegó como una avalancha, una mujer de unos 50 años, siempre con el cabello recogido en un moño perfecto, que olía a canela y vainilla por las galletas que horneaba para ocasiones especiales. Rosa tenía esa habilidad mágica de hacer que cada niño del orfanato se sintiera especial, único, amado. Pero ahora que Camila lo pensaba bien, había algo diferente en la manera como Rosa la trataba a ella. Una ternura extra, una atención particular que en ese momento había atribuido a ser una de las niñas más grandes y responsables. ¿Acaso Rosa sabía algo más?, se preguntó Camila. ¿Sabía por qué nos habían abandonado? ¿Sabía quiénes eran nuestros padres? Se levantó y fue a buscar más fotografías. Las extendió sobre la mesa como un detective tratando de resolver un crimen, en todas las imágenes donde aparecían juntas. Rosa las tenía cerca, muy cerca. En una foto del Día de las Madres de 1983, Rosa tenía a Camila sentada en su regazo izquierdo y a pequeña Isabela en el derecho, como si fueran sus propias hijas, mis 2 estrellitas. Había escrito Rosa en el reverso de esa fotografía, que el destino las vuelva a juntar algún día. Camila sintió que se le cortaba la respiración. Rosa lo había sabido. Había sabido desde el principio que eran hermanas. Y no solo eso. Había mantenido viva la esperanza de que algún día se reencontrarían. Por eso la alianza. Por eso la inscripción. Rosa había plantado una semilla de esperanza que había tardado más de 30 años en germinar. Pero ahora era demasiado tarde. El llanto llegó como un tsunami, arrasando con las defensas que Camila había construido durante años. Lloró por la hermana que nunca conoció realmente, por los años perdidos, por las conversaciones que nunca tuvieron, por los secretos que nunca compartieron. Lloró por Rosa, que había muerto guardando un secreto tan hermoso y tan doloroso, y lloró por el destino cruel que las había reunido cuando ya no había tiempo para nada más que el luto. Cuando Daniela salió de su cuarto a las 2 de la madrugada para ir por un vaso de agua, encontró a su madre rodeada de fotografías amarillentas, con los ojos rojos y una alianza brillando bajo la luz de la lámpara. «¿Mamá? ¿Estás bien?», preguntó Daniela, acercándose con esa preocupación madura que había desarrollado desde muy pequeña. A los 16 años, había aprendido a leer los estados de ánimo de su madre como un libro abierto. «Ven acá, mi amor», le dijo Camila, extendiendo los brazos. «Tengo que contarte algo increíble y horrible al mismo tiempo». Daniela se sentó junto a su madre y escuchó la historia completa. La alianza, la inscripción, las fotografías, Rosa, el orfanato y la revelación de que la esposa muerta del hombre rico que había venido esa tarde era en realidad su tía, una hermana que Camila nunca supo que había perdido. «No puede ser», murmuró Daniela, tomando la fotografía navideña entre sus manos. «O sea, esa niñita rubia era realmente tu hermana, y estuvo casada con ese señor que vino hoy. Su nombre era Isabela Montenegro», dijo Camila, y por primera vez pronunciar ese nombre completo le dolió físicamente. Era Isabela Montenegro, pero antes fue pequeña Isabela del orfanato Santa Teresa, mi hermana pequeña. «Mamá, esto es como una telenovela», dijo Daniela, pero su voz no tenía el tono burlón que normalmente usaba cuando se refería a los dramas televisivos que tanto le gustaban a Camila. Esta vez sonaba asombrada, casi asustada. «¿Qué vas a hacer?» «No lo sé», admitió Camila. «¿Qué puedo hacer? Ella ya murió.
Es demasiado tarde para todo. Pero el señor... Ricardo... ¿No? Él no sabe nada de esto. Camila negó con la cabeza. ¿Cómo le voy a decir? ¿Cómo le explico que su esposa era mi hermana perdida? Va a pensar que estoy loca, que me inventé toda esta historia para... no sé, ¿para qué? Pero tienes las fotografías, insistió Daniela. Y la alianza con la inscripción, eso es prueba suficiente. Las fotografías podrían ser de cualquier niña rubia. Y la inscripción solo prueba que Rosa conocía a una Isabela, no necesariamente que fuera la misma persona. Madre e hija se quedaron en silencio, contemplando el pequeño círculo dorado que había desatado una tormenta de emociones. La alianza parecía casi viva bajo la luz, como si tuviera conciencia propia y supiera el poder destructivo y revelador que poseía. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, dijo finalmente Camila. Que probablemente Isabela vivió todos estos años aquí en la misma ciudad, y nunca nos encontramos. Pudo haber venido a esta misma joyería antes. Pudo haber caminado por las mismas calles que yo. Pudo haber estado en el mismo supermercado, en el mismo parque, y nunca lo supimos. O tal vez sí lo sabía, dijo Daniela suavemente. Tal vez ella también tenía fotografías. Tal vez también se acordaba de Rosa y del orfanato. Si se acordaba, ¿por qué nunca me buscó? Tal vez por la misma razón que tú nunca la buscaste a ella. Tal vez tenía miedo, o tal vez no sabía cómo empezar. Daniela tenía esa sabiduría prematura que desarrollan los hijos de madres solteras. Esa capacidad de ver las situaciones desde ángulos que a veces escapan a los adultos. Camila la abrazó, agradecida por tener al menos a una persona en el mundo que la entendía completamente. Mañana viene por la alianza, murmuró Camila. Mañana es el funeral de mi hermana, y yo voy a tener que entregar esta joya como si fuera una extraña cualquiera. ¿O no?, dijo Daniela, con esa determinación que había heredado de su madre. Mamá, tienes que decirle la verdad. No puedes dejar que se vaya sin saber quién eres realmente. Isabela ya no puede hablar. Pero tú sí. Tú puedes contarle quién era ella antes de ser su esposa. Camila miró a su hija con una mezcla de orgullo y terror. Daniela tenía razón, pero la perspectiva de esa conversación la aterrorizaba. ¿Qué pasaría si Ricardo no le creía? O peor aún, ¿qué pasaría si le creía y la culpaba por no haber encontrado a Isabela antes? ¿Qué pasaría si descubría que su esposa había estado buscando a su familia perdida durante años, y él nunca lo supo? Está bien, dijo finalmente. Mañana, cuando venga por la alianza, le voy a enseñar las fotografías. Le voy a contar todo lo que sé sobre Rosa y sobre el orfanato, y después veremos qué pasa. El reloj de la cocina marcaba las 3 de la madrugada cuando finalmente guardaron las fotografías y se fueron a dormir. Pero Camila se quedó despierta hasta el amanecer, puliendo la alianza de Isabela, hasta que brilló como una estrella, preguntándose si estaría a punto de cambiar 2 vidas para siempre, o si estaría a punto de destrozar el poco consuelo que le quedaba a un hombre en duelo. Lo que no sabía era que al otro lado de la ciudad, Ricardo Montenegro también había pasado la noche despierto, aferrándose a una fotografía de Isabela y preguntándose por qué su esposa siempre había hablado de una hermana perdida que nunca pudo encontrar. Ricardo Montenegro llegó a la joyería El Dorado exactamente a las 9 de la mañana, puntual como había sido toda su vida en los negocios, pero con una apariencia que contrastaba dramáticamente con el hombre exitoso que había construido un imperio de la construcción. Vestía el mismo traje arrugado del día anterior. Tenía barba de 2 días, y sus ojos revelaban una noche de insomnio total. Camila lo había visto llegar desde la ventana de su oficina y había sentido como si el corazón se le fuera a salir del pecho. Toda la noche había ensayado las palabras que le diría. Había imaginado 100 maneras diferentes de revelarle la verdad, pero ahora que lo tenía frente a ella, todas esas palabras se habían evaporado. «Buenos días», murmuró Ricardo, acercándose al mostrador con pasos pesados. «Vengo por la alianza de mi esposa». «Sí, claro», respondió Camila con una voz que sonaba extrañamente aguda incluso para ella. «Quedó perfecta. Mire». Sacó la alianza de una pequeña caja de terciopelo. El oro brillaba como si fuera nuevo, sin rastro de los rayones ni las abolladuras que tenía el día anterior. Bajo la luz matutina, la inscripción interior se veía nítida y clara. «Para mi Isabela querida, que encuentre su familia un día. Rosa Santamaría, 1987».
Ricardo tomó la alianza con manos temblorosas y se la quedó mirando durante un largo momento. Por primera vez desde que Camila lo conocía, una sonrisa diminuta apareció en sus labios. «Gracias», dijo simplemente. Isabela se habría puesto muy feliz de verla así. Siempre decía que esta alianza era su tesoro más preciado, más que todos los diamantes que le regalé durante nuestros 15 años de matrimonio. «Señor Montenegro», comenzó Camila, sintiendo como si estuviera a punto de lanzarse de un precipicio. ¿Podría sentarse un momento? Hay algo que necesito contarle sobre esa alianza». Ricardo la miró con sorpresa, pero se dejó caer en la silla que Camila tenía junto al mostrador para los clientes. Se veía tan cansado que parecía que cualquier noticia adicional podría terminar de quebrarlo. «Ayer, cuando usted se fue, yo examiné la alianza más detalladamente», continuó Camila, con la voz temblando ligeramente, «y encontré la inscripción interior». «Ah, sí», asintió Ricardo. «Isabela me había contado que tenía algo escrito adentro, pero nunca me dijo qué era exactamente. Siempre lo mantuvo como un secreto muy personal». «Rosa Santamaría», dijo Camila, observando cuidadosamente la reacción de Ricardo. «¿Ese nombre le dice algo?». Ricardo frunció el ceño, pensativo. Isabela mencionaba ese nombre de vez en cuando, especialmente cuando estaba triste o nostálgica. Siempre decía que Rosa había sido la única madre que realmente había conocido, pero cuando le preguntaba más detalles se ponía muy callada. Solo sabía que había crecido en un orfanato antes de que la adoptara la familia Herrera. El corazón de Camila se aceleró. Los Herrera. Ese apellido no lo conocía, pero ahora tenía la confirmación de que Isabela había sido adoptada, exactamente como ella había deducido. «Señor Montenegro», dijo Camila, levantándose y dirigiéndose hacia el armario donde guardaba sus cosas personales. «Creo que usted necesita ver algo». Regresó con la pequeña caja de fotografías y la abrió sobre el mostrador. Ricardo se acercó. Curioso pero también cauteloso. «Esta es Rosa Santamaría», dijo Camila, señalando la primera fotografía donde aparecía la cocinera del orfanato sonriendo en la cocina. «Y este es el orfanato Santa Teresa, donde yo crecí. ¿Usted también estuvo en el orfanato?», preguntó Ricardo con una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido esperanza. «Sí», asintió Camila. «Desde que nací hasta que cumplí 18 años, Rosa fue como una madre para mí también. Y mire esta fotografía». Le mostró la imagen navideña de 1982, señalando a las dos niñas que flanqueaban a Rosa. «Esta soy yo, con 8 años, y esta». Ricardo tomó la fotografía con manos temblorosas y se la acercó a los ojos. El parecido era inconfundible. La niña rubia de la fotografía tenía los mismos ojos claros, la misma sonrisa, la misma expresión dulce que él había amado durante 15 años. «Esto es imposible», murmuró. «Esta niña se parece exactamente a Isabela cuando era pequeña. Ella tenía una fotografía muy similar en nuestro dormitorio. Porque es Isabela», dijo Camila suavemente. «Mire el reverso». Ricardo volteó la fotografía y leyó en voz alta, con voz quebrada: «Mis niñas favoritas, Camila y pequeña Isabela, Navidad 1982». Se quedó completamente inmóvil, mirando la fotografía como si fuera un objeto alienígena que hubiera caído del cielo. Camila podía ver cómo su mente trataba de procesar la información, cómo las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de maneras que él nunca había imaginado. «Usted está diciendo que…», comenzó Ricardo, pero no pudo terminar la frase. «Que Isabela era mi hermana», completó Camila. «Mi hermana pequeña que fue adoptada cuando tenía 3 años, y que yo había olvidado hasta ayer». Ricardo se levantó bruscamente, llevándose las manos a la cabeza. Comenzó a caminar en círculos por la pequeña joyería, murmurando palabras incoherentes. Camila lo observaba con una mezcla de compasión y terror, preguntándose si había hecho lo correcto al revelárselo. «No puede ser», dijo finalmente, deteniéndose frente al mostrador. «Esto no puede estar pasando, mi esposa. Mi esposa murió hace una semana, y ahora usted me dice que tenía una hermana que trabajaba a 15 minutos de nuestra casa. ¿Sabe lo que esto significa?». «Sé exactamente lo que significa», respondió Camila con lágrimas en los ojos. «Significa que durante 30 años vivimos en la misma ciudad sin saber que existíamos la una para la otra. Significa que ella murió
sin que yo supiera que había encontrado una familia que la amaba, y significa que usted perdió a su esposa sin saber que ella tenía una hermana que habría dado cualquier cosa por conocerla. Ricardo se dejó caer nuevamente en la silla. Abrumado por la magnitud de la revelación, Isabela siempre hablaba de una hermana, murmuró. Siempre decía que sentía que en algún lugar del mundo había alguien que era parte de ella, alguien que la entendería completamente. Llegamos a ir a investigadores privados, a registros de adopción, pero nunca encontramos nada. Los registros del orfanato Santa Teresa se perdieron en el incendio, explicó Camila. El mismo incendio donde murió Rosa fue en 1993. Perdimos toda la documentación, todas las historias, todos los registros de quién había pasado por ahí. El incendio, repitió Ricardo, como si esas palabras tuvieran un significado especial. Isabela siempre se ponía muy triste cuando hablaba de un incendio. Decía que había perdido todas las pistas para encontrar a su familia en un incendio. Durante los siguientes minutos, Camila le mostró todas las fotografías que tenía, contándole todo lo que recordaba sobre Rosa, sobre el orfanato, sobre la manera especial como Rosa trataba a las dos hermanas. Ricardo escuchaba con una atención total, aferrándose a cada detalle como si fuera oro puro. «Hay algo más», dijo finalmente Ricardo. «Algo que creo que usted necesita saber. Isabela no murió en un accidente común. El mundo de Camila se detuvo por segunda vez en 24 horas. ¿Qué quiere decir? La estaban chantajeando», reveló Ricardo, con la voz llena de dolor y rabia. Alguien que conocía secretos de mi pasado empresarial. Isabela había estado pagando para protegerme, vendiendo sus joyas personales, ocultándomelo para que yo no me sintiera culpable. La noche que murió, iba a ser el último pago. «¿Quién?», preguntó Camila, sintiendo como una furia desconocida comenzaba a crecer en su pecho. ¿Quién le estaba haciendo eso a mi hermana? Armando Vega, mi ex socio, un hombre que creí que era mi amigo hasta que descubrí que había estado manipulándome desde el principio de mi carrera. Ricardo le contó sobre los documentos falsificados, sobre cómo Armando había manipulado su ambición juvenil para comprometerlo en actos de corrupción sin que él lo supiera. Le habló de cómo Isabela había descubierto el chantaje y había decidido protegerlo en silencio. Así que mi hermana murió tratando de proteger al hombre que amaba, murmuró Camila, sintiendo cómo el dolor se transformaba en determinación. Murió siendo heroica hasta el final. Era la persona más valiente que he conocido, confirmó Ricardo. Y ahora entiendo por qué. Había crecido siendo fuerte, protegiendo a otros, cuidando a su familia. Incluso cuando no sabía dónde estaba esa familia, se miraron a los ojos. Dos personas unidas por el amor hacia la misma mujer extraordinaria. Dos personas que acababan de descubrir que compartían un dolor que los cambiaría para siempre. «Tenemos que hacer algo», dijo Camila finalmente. «No podemos dejar que Armando Vega se salga con la suya. Isabela merece justicia, y usted merece conocer todo sobre su hermana», respondió Ricardo. «Todo lo que yo sé, todo lo que vivimos juntos, todo lo que ella era, porque aunque llegue 30 años tarde, usted sigue siendo su familia». El funeral de Isabela Montenegro se llevó a cabo esa misma tarde en el Panteón Francés, uno de los cementerios más exclusivos de la Ciudad de México. Camila había cerrado la joyería temprano, y después de mucho debatirlo internamente, había decidido asistir, no como la hermana que acababa de descubrir que era, sino como una desconocida que había conocido a Ricardo en circunstancias dolorosas y sentía la necesidad de acompañarlo en su duelo. Se mantuvo en la parte trasera del grupo de dolientes, observando desde lejos a las decenas de personas elegantemente vestidas que habían venido a despedir a Isabela, empresarios, socialites, empleados de la constructora Montenegro, todos con caras solemnes y flores costosas. Pero ninguno de ellos sabía realmente quién había sido Isabela antes de convertirse en la señora Montenegro. Ricardo pronunció un discurso emotivo sobre la mujer que había sido su compañera, su consejera, su luz en los momentos más oscuros. Habló de su generosidad, de su capacidad para hacer que cualquier casa se sintiera como un hogar, de su risa que podía iluminar cualquier habitación. Pero Camila notó que había algo que no mencionaba, algo que se guardaba para sí mismo, la búsqueda constante de Isabela por encontrar a su familia perdida. Después de que bajaran el ataúd y la mayoría de los asistentes se dispersaran, Ricardo se acercó a Camila
que había permanecido junto a una tumba cercana, fingiendo rendir homenaje a otro difunto. «Gracias por venir», le dijo simplemente. «Significa mucho para mí saber que alguien que la conoció desde niña estuvo aquí. Es lo menos que podía hacer», respondió Camila. «Lamento no haber podido estar ahí para ella cuando estaba viva». «Hablemos», dijo Ricardo. «Hay cosas que necesito contarle sobre Isabela y cosas que necesito saber sobre Armando Vega, pero no aquí. ¿Podríamos vernos mañana?». Camila asintió y le dio la dirección de su pequeño departamento. No era precisamente el tipo de lugar donde Ricardo Montenegro solía hacer visitas, pero las circunstancias habían hecho que las diferencias sociales parecieran completamente irrelevantes. Al día siguiente, Ricardo llegó puntualmente a las 6 de la tarde, pero esta vez vestido de manera más casual y con una caja de cartón bajo el brazo. Daniela estaba en casa, haciendo tarea en la mesa de la cocina, y se quedó observando con curiosidad al hombre que había desatado tal revolución emocional en su madre. «Traje algunas cosas de Isabela», explicó Ricardo, colocando la caja sobre la mesa. «Fotografías, diarios, cartas. Pensé que tal vez usted querría conocer más sobre la mujer en que se convirtió su hermana». Camila abrió la caja con manos temblorosas. Lo primero que encontró fue un álbum de fotos de la boda de Ricardo e Isabela. En las imágenes, Isabela se veía radiante, pero había algo en sus ojos que Camila reconoció inmediatamente. Esa búsqueda constante, esa sensación de incompletitud que ella misma había sentido toda su vida. «Era hermosa», murmuró Camila, pasando las páginas lentamente. «Por dentro y por fuera», confirmó Ricardo, pero siempre había una tristeza en ella, especialmente en fechas importantes. Navidad, su cumpleaños, nuestro aniversario. Siempre decía que le faltaba alguien para compartir la felicidad completa. Daniela se acercó para ver las fotografías y exclamó: «Se parece muchísimo a ti cuando eras joven, mamá. Tengo una foto tuya de cuando tenías como 20 años y es casi idéntica». Era cierto, a pesar de los años de separación y las vidas completamente diferentes que habían llevado, el parecido familiar era inconfundible. Los mismos ojos expresivos, la misma sonrisa ligeramente tímida, la misma manera de inclinar la cabeza cuando estaban pensando. Ricardo sacó entonces un diario encuadernado en cuero. «Esto es lo que más me duele leer», dijo. Sus pensamientos sobre la familia que perdió y sobre lo que habría dado por encontrarla. Camila leyó algunos párrafos en voz alta. 15 de diciembre, 1998. Hoy cumplí 19 años, y Ricardo me regaló un collar hermoso, pero yo no podía dejar de pensar en mi hermana. ¿Dónde estará? ¿También será su cumpleaños? Los adoptivos me dijeron que era mayor que yo, pero no me dijeron cuánto. ¿Se acordará de mí? ¿Sabrá que existo? 3 de marzo, 2001. Soñé otra vez con Rosa. En el sueño, ella me decía que mi hermana me estaba buscando también, que algún día nos íbamos a encontrar en el lugar menos esperado. Me desperté llorando, pero era un llanto de esperanza. 12 de mayo, 2010. Ricardo contrató otro investigador privado. Es el tercero en 5 años. Yo ya le dije que no gaste más dinero, que tal vez mi hermana no quiere ser encontrada, pero él insiste. Dice que no puede soportar verme triste cada vez que veo a hermanas juntas en la calle. Camila cerró el diario, incapaz de seguir leyendo. El dolor era demasiado intenso. Saber que Isabela había pasado años buscándola, mientras ella había enterrado los recuerdos del orfanato tan profundamente que había olvidado que tenía una hermana. «Ahora hábleme de Armando Vega», dijo, necesitando cambiar de tema antes de colapsar emocionalmente. ¿Cómo empezó todo? Ricardo se acomodó en la silla, preparándose para contar una historia que claramente lo avergonzaba profundamente. Conocí a Armando en la universidad. Estudiamos ingeniería civil juntos, y desde el principio, él parecía tener todas las conexiones, todos los contactos importantes. Cuando nos graduamos, me propuso formar una sociedad. Yo era bueno con los números y el diseño. Él era bueno con las relaciones públicas y conseguir contratos. ¿Y qué salió mal? Al principio, nada. Los primeros 5 años fueron increíbles. Conseguíamos todos los proyectos gubernamentales importantes. Construíamos más rápido y más barato que la competencia. Yo pensaba que simplemente éramos muy buenos en lo que hacíamos. Ricardo hizo una pausa, claramente luchando con la vergüenza de lo que venía a continuación.
Pero, lo animó Daniela, que había dejado de hacer tarea para escuchar la historia. Pero en 2009 descubrí por casualidad que Armando había estado falsificando documentos desde el principio: certificados de calidad, licencias de construcción, permisos ambientales. Él tenía contactos corruptos en las oficinas gubernamentales que le proporcionaban documentación falsa a cambio de sobornos. ¿Y usted no sabía nada?, preguntó Camila. Esa es la parte que más me avergüenza, admitió Ricardo. Una parte de mí sí sabía que algo no estaba bien. Los contratos llegaban demasiado fácil. Los inspectores siempre encontraban todo perfecto. Nunca teníamos problemas burocráticos como las otras empresas. Pero yo elegí no preguntar porque los negocios iban muy bien y porque era joven y ambicioso. ¿Qué pasó cuando se enteró? Confronté a Armando inmediatamente. Él se rió en mi cara y me dijo que yo había sido su marioneta perfecta, que había elegido trabajar conmigo precisamente porque era demasiado honesto y demasiado ingenuo para hacer preguntas incómodas. Me dijo que si alguna vez trataba de exponerlo, él me arrastraría conmigo porque mi nombre estaba en todos los contratos. Así que lo echó de la empresa, dedujo Camila. Sí, pero no pude hacer nada más. No podía denunciarlo porque él tenía razón. Yo también era legalmente responsable, aunque hubiera sido manipulado. Así que le compré su parte de la empresa y pensé que el problema había terminado. Pero no terminó, dijo Daniela. No, Armando desapareció durante 5 años. Pensé que había seguido con su vida. Tal vez se había ido del país, pero en 2015 regresó. Había estado investigando, recopilando evidencias, preparando su venganza. Un día llegó a mi oficina con una carpeta llena de documentos que probaban todo lo que habíamos hecho juntos. Y empezó el chantaje, concluyó Camila. Al principio pidió cantidades pequeñas, 50,000 pesos cada 6 meses. Yo podía pagarlo sin problema, y pensé que eventualmente se cansaría. Pero las cantidades fueron aumentando. Y luego, hace 2 años, empezó a pedirle dinero directamente a Isabela. ¿Cómo supo que ella pagaría?, preguntó Daniela. Porque Armando conocía a Isabela. Sabía que ella haría cualquier cosa para protegerme, y sabía que yo jamás habría aceptado que ella se sacrificara por mis errores del pasado. Ricardo sacó de la caja una pila de recibos y joyas empañadas. Encontré todo esto en su closet después del funeral. Había vendido casi todas las joyas que le regalé durante nuestro matrimonio, su collar de perlas de nuestro 5º aniversario, los aretes de diamantes de nuestro 10º aniversario, incluso su reloj de oro que había sido de su madre adoptiva. Camila tomó uno de los recibos. La cantidad era exorbitante, 200,000 pesos por un collar que probablemente había costado el triple. La noche que murió, continuó Ricardo con la voz quebrada. Armando le había dicho que necesitaba 500,000 pesos inmediatamente, o que al día siguiente entregaría toda la evidencia a la prensa y a las autoridades. Isabela no tenía más joyas que vender, así que iba a suplicarle que le diera más tiempo. ¿Y qué pasó? Según la policía, Armando estaba borracho. Cuando Isabela le dijo que no tenía el dinero completo, él se puso furioso, subió a su carro y empezó a perseguirla, exigiendo que le entregara algo, lo que fuera. Isabela se asustó, aceleró para escapar y no pudo terminar la frase. Camila extendió la mano y tomó la suya, ofreciéndole el consuelo silencioso de alguien que entendía exactamente qué significaba perder a la persona más importante del mundo. Armando Vega mató a mi hermana, dijo Camila finalmente, con una voz que no admitía dudas. Y no se va a salir con la suya. Durante los siguientes días, Camila y Ricardo se habían estado viendo regularmente para compartir recuerdos e información sobre Isabela. Lo que había comenzado como una revelación devastadora se había convertido en una especie de terapia mutua, donde ambos podían procesar el dolor de maneras que no habían sido posibles cuando estaban solos. Era un miércoles por la tarde cuando Daniela llegó del colegio con una expresión extraña en el rostro. Camila estaba en la cocina preparando café para Ricardo, quien llegaría en cualquier momento con más fotografías de Isabela, cuando notó que su hija no había ido directamente a su cuarto como era su costumbre. ¿Todo bien, mi amor?, preguntó Camila, observando cómo Daniela se quedaba parada en la entrada de la cocina, moviendo nerviosamente su mochila de un hombro al otro. «Mamá», comenzó Daniela, con esa voz que usaba cuando sabía que estaba a punto de decir algo que cambiaría todo. «Tengo que contarte algo».
Algo que va a sonar completamente loco. Camila dejó la cafetera a un lado y se acercó a su hija. Después de las revelaciones de la semana pasada, ya nada le parecía completamente imposible. A ver, cuéntame. Daniela se dejó caer en una de las sillas de la cocina y respiró profundamente antes de hablar. Yo conocía a Isabela, dijo de un jalón, como si necesitara sacarse las palabras antes de perder el valor. La conocía desde hace como 6 meses. Camila se quedó completamente inmóvil. ¿Qué? Acuérdate que desde enero he estado trabajando los fines de semana como niñera de los hijos de la señora Morales. ¿Verdad? Bueno, los Morales viven en Las Lomas. Y Isabela vivía en la casa de al lado. El mundo de Camila comenzó a girar nuevamente. Daniela, ¿me estás diciendo que al principio solo la saludaba cuando la veía en el jardín? Continuó Daniela rápidamente. Pero un día los niños se escaparon de la casa y corrieron hacia su jardín. Ella los ayudó a atraparlos y nos pusimos a platicar. Era súper linda. Mamá, súper dulce y cariñosa. En ese momento llegó Ricardo, y Camila le abrió la puerta con una expresión de shock total que lo alarmó inmediatamente. ¿Qué pasó?, preguntó Ricardo. ¿Están bien? Daniela conocía a Isabela, dijo Camila sin preámbulos. Mi hija conocía a mi hermana. Ricardo se quedó paralizado en la entrada, mirando a Daniela como si fuera un fantasma. ¿Cómo? Siéntense los dos, dijo Daniela, tomando el control de la situación con esa madurez que a veces sorprendía a Camila, porque la historia es mucho más complicada de lo que piensan. Durante la siguiente hora, Daniela les contó todo, cómo había empezado a trabajar de niñera en Las Lomas para ayudar con los gastos de la casa, cómo había conocido a Isabela cuando los niños se escaparon al jardín vecino, cómo Isabela había insistido en invitarla a tomar té después de que terminara su trabajo los domingos. Me preguntaba mucho sobre mi familia, explicó Daniela, sobre ti, mamá, sobre papá, sobre cómo habíamos estado después de que él muriera. Al principio pensé que solo era curiosidad normal, pero después me di cuenta de que había algo más. ¿Algo más? ¿Cómo qué?, preguntó Ricardo, colgado de cada palabra. Bueno, un domingo le enseñé fotos de nosotras en mi teléfono. No, fotos normales, de cumpleaños, de paseos, cosas así. Pero cuando le enseñé una foto donde salías tú de joven, mamá, la que tienes en tu buró, se puso súper rara. Camila sabía exactamente de qué foto hablaba Daniela. Una imagen de cuando tenía 25 años, tomada por Miguel en uno de sus primeros aniversarios de novios. Era una de sus fotografías favoritas, porque capturaba un momento de felicidad pura. ¿Qué hizo?, preguntó Camila. Se quedó viendo la foto durante mucho tiempo, súper concentrada, y luego me preguntó si conocía el nombre de Rosa Santamaría. Ricardo y Camila se miraron con asombro. ¿Te preguntó específicamente por Rosa? Sí, y cuando le dije que nunca había escuchado ese nombre, se puso muy triste, pero después me empezó a hacer preguntas súper específicas, que si tú habías crecido con tu familia biológica, que si tenías hermanos, que si alguna vez habías estado en un orfanato. Dios mío, murmuró Camila. Ella sabía. Isabela ya sabía quién era yo. Eso no es todo, continuó Daniela. Hace como un mes, me enseñó una foto vieja de cuando era niña. Una foto donde salía con una señora mayor en un lugar que parecía como una institución o algo así. Y me dijo que la señora se llamaba Rosa, y que había sido como su mamá cuando era pequeña. ¿Conservas esa foto?, preguntó Ricardo ansiosamente. No, pero la vi súper bien. La señora de la foto era idéntica a la señora que sale en las fotos que nos enseñaste. Mamá, era Rosa Santamaría. Estoy segurísima. Ricardo se levantó y comenzó a caminar por la pequeña cocina, tratando de procesar toda la información. Entonces Isabela había identificado a Camila a través de las fotografías que le mostró Daniela. Sabía que había encontrado a su hermana. Pero, ¿por qué no me dijo nada?, preguntó Camila, sintiendo una mezcla de alegría y dolor. ¿Por qué no vino a buscarme directamente? Porque tenía miedo, respondió Daniela suavemente. Me lo dijo. Tenía miedo de que fuera una coincidencia, de que se estuviera ilusionando, pero sobre todo, tenía miedo de algo más. ¿De qué? Del hombre que la estaba molestando, Armando. El silencio que siguió fue total. Ricardo se sentó pesadamente,
como si las piernas no pudieran sostenerlo más. «¿Isabela te habló de Armando?», preguntó con voz tensa. «No por su nombre», aclaró Daniela, «pero sí me contó que un hombre malo estaba amenazando a su esposo y que ella estaba tratando de protegerlo. Me dijo que hasta que no resolviera ese problema, no podía traer más personas a su vida porque podría ponerlas en peligro. Por eso no te buscó», le dijo Ricardo a Camila, «porque quería protegerte a ti y a Daniela de Armando. Pero tenía un plan», continuó Daniela. «Me dijo que después de Año Nuevo, cuando hubiera terminado con el problema del hombre malo, iba a venir a hablar contigo, mamá. Iba a contarte todo y a ver si podían ser una familia de verdad». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Camila. Isabela había estado tan cerca de reunirse con ella. Habían estado a semanas de poder abrazarse, de poder conocerse realmente, de poder ser hermanas. «Hay algo más», dijo Daniela, bajando la voz. «Algo que me da mucho miedo contarles». «¿Qué cosa?», preguntó Ricardo. «La noche que Isabela murió, yo estaba con ella». La cocina se sumió en un silencio sepulcral. Camila sintió como si el corazón se le hubiera detenido por completo. «¿Cómo que estabas con ella?», preguntó con voz apenas audible. Ese día había trabajado con los Morales hasta muy tarde porque tenían una cena. Cuando terminé, vi que Isabela estaba súper nerviosa en su jardín, caminando de un lado para otro y hablando por teléfono. Se veía súper asustada. «¿Y qué hiciste?». Me acerqué para preguntarle si estaba bien. Ella me dijo que tenía que ir a un lugar peligroso, que tenía que entregar algo a alguien muy malo. Le pregunté si quería que la acompañara, y al principio me dijo que no, pero después me dijo que sí, que le daba miedo ir sola». Ricardo se levantó bruscamente, con los ojos llenos de terror. «Daniela, ¿me estás diciendo que estuviste en el carro con Isabela la noche que murió?». «Sí», susurró Daniela, comenzando a llorar. «Pero no cuando pasó el accidente. Ella me bajó antes. Me dijo que me quedara esperándola en un Oxxo, mientras ella iba a ver al hombre malo. Me dio dinero para un taxi a casa, y me prometió que estaríamos bien». «¿Dónde era la cita con Armando?», preguntó Camila, tratando de mantener la calma, aunque por dentro se sentía completamente destrozada. «En un lugar súper feo en el centro, un edificio abandonado que parecía que se iba a caer. Isabela me dijo que el hombre había elegido ese lugar para asustarla, para que se sintiera indefensa». «El viejo orfanato», murmuró Ricardo de repente. «Armando la citó en el viejo orfanato Santa Teresa». Camila sintió como si una corriente eléctrica le recorriera todo el cuerpo. «¿Cómo sabes eso?». «Porque cuando éramos socios, Armando mencionó una vez que había crecido en un orfanato en el centro de la ciudad, un orfanato que se había cerrado después de un incendio en los 90. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de una manera que ninguno de ellos había anticipado. Armando Vega no era solo el chantajista que había destruido la vida de Isabela. Era alguien que había estado conectado con la historia de las hermanas desde el principio. Armando también estuvo en el orfanato Santa Teresa», dijo Camila, sintiendo como una furia fría se apoderaba de ella. «Armando conocía a Rosa. Armando sabía exactamente quiénes éramos Isabela y yo, y de repente, todo el chantaje, toda la venganza, toda la crueldad con la que había perseguido a Isabela, tomó una dimensión completamente nueva y mucho más personal. La revelación de que Armando Vega también había crecido en el orfanato Santa Teresa cambió completamente la perspectiva de todo lo que había pasado. Ya no se trataba solo de chantaje empresarial o venganza profesional, era algo mucho más profundo, más personal, más retorcido. Ricardo había llamado a su abogado esa misma noche para averiguar todo lo posible sobre los antecedentes de Armando. Lo que descubrieron era escalofriante. Armando Vega había estado en el orfanato desde los 6 años hasta los 17, exactamente en el periodo cuando Camila e Isabela habían vivido ahí, según los registros que pudo conseguir mi abogado, explicó Ricardo al día siguiente, sentado en la mesa de la cocina de Camila. Armando llegó al orfanato en 1978. Sus padres murieron en un accidente automovilístico y no tenía familia que pudiera hacerse cargo de él. 1978, murmuró Camila, haciendo cálculos mentales. Yo llegué en 1974, cuando era bebé. Isabela llegó en 1979. Así que los tres estuvimos ahí al mismo tiempo durante varios años. El problema es que Armando nunca fue adoptado, continuó Ricardo.
Se quedó en el orfanato hasta que cumplió 17 años, y después simplemente desapareció del sistema. Daniela, que había decidido faltar al colegio para estar presente en esta conversación que consideraba crucial, levantó la mano como si estuviera en clase. ¿Puedo ver las fotos del orfanato otra vez?, preguntó. Tal vez Armando aparezca en alguna y no nos hayamos dado cuenta. Camila trajo su caja de fotografías y las extendieron sobre la mesa. Esta vez las examinaron con una perspectiva completamente diferente, buscando específicamente a un niño de cabello oscuro que habría tenido entre 8 y 15 años en las fechas de las fotografías. Fue Daniela quien lo encontró. Aquí, dijo, señalando una fotografía tomada durante una celebración del Día del Niño en 1984. Este niño que está atrás, el que se ve súper serio mientras todos los demás están sonriendo. Camila tomó la fotografía y la acercó a sus ojos. Efectivamente, en la esquina izquierda de la imagen, medio escondido detrás de otros niños, había un muchacho de aproximadamente 12 años, con una expresión de profunda amargura. No estaba participando en la celebración, simplemente observaba desde lejos con una mirada que incluso en una fotografía vieja se veía llena de resentimiento. Ese podría ser él, admitió Camila, pero honestamente, no lo recuerdo para nada. Yo tampoco lo habría recordado, dijo Ricardo, estudiando la foto. Pero ahora que sé qué buscar, puedo ver el parecido. La estructura facial es la misma. ¿Pero por qué no lo recuerdas? Mamá, preguntó Daniela, si vivieron en el mismo lugar durante años. Camila suspiró profundamente antes de responder. El orfanato era grande, Daniela. Había como 60 niños de diferentes edades. Los más pequeños casi no interactuábamos con los grandes. Y viceversa, además. Algunos niños eran problemáticos, y los demás aprendíamos a mantenernos lejos de ellos. Problemáticos como bullies, explicó Ricardo, quien había estado investigando más sobre la psicología de Armando. Según el expediente que conseguimos, Armando tuvo varios incidentes disciplinarios durante su estancia en el orfanato: agresión a niños menores, robos menores, comportamiento disruptivo. Era uno de esos niños que hacían la vida imposible a los demás, añadió Camila, comenzando a recordar fragmentos. Rosa siempre tenía que estar mediando conflictos, y generalmente involucraban a los niños más grandes que se aprovechaban de los pequeños. De repente, un recuerdo específico la golpeó como un rayo. «¡Rosa!», exclamó. Recuerdo que Rosa siempre estaba preocupada por un niño en particular, un niño que decía que tenía mucha rabia adentro y que necesitaba mucho amor para sanar. Pero ese niño odiaba que Rosa le prestara atención a otros niños. ¿Especialmente a ustedes dos?, preguntó Ricardo. Sí, confirmó Camila, sintiendo como las piezas del rompecabezas comenzaban a formar una imagen horrible. Rosa nos trataba de manera especial a Isabela y a mí. Nos decía que éramos hermanas. Nos sentaba juntas en las comidas. Nos leía cuentos antes de dormir. Y recuerdo que había un niño que siempre nos veía con mucho odio cuando Rosa nos abrazaba. Armando estaba celoso, concluyó Daniela. Celoso porque Rosa las quería más a ustedes que a él. No era solo celos, dijo Ricardo sombríamente. Era algo más profundo. Según el psicólogo del orfanato, Armando tenía problemas severos de abandono. La muerte de sus padres lo había traumatizado profundamente y desarrolló una obsesión por conseguir atención exclusiva de las figuras de autoridad. ¿Y cuando no la conseguía?, preguntó Camila, aunque ya temía la respuesta. Se volvía vengativo. Hay reportes de que saboteaba las cosas de otros niños, que inventaba historias para meterlos en problemas, que los amenazaba cuando estaban solos. De repente, Camila recordó algo más. «El incendio», murmuró. «El incendio donde murió Rosa». «¿Qué pasa con el incendio?», preguntó Ricardo. Nunca pudieron determinar cómo empezó. Los investigadores dijeron que pudo haber sido un accidente, pero también consideraron la posibilidad de que fuera intencional. Hubo rumores de que algún exresidente del orfanato pudo haber regresado para vengarse. El silencio que siguió fue escalofriante. Los tres estaban pensando lo mismo, pero ninguno se atrevía a decirlo en voz alta. «¿Creen que Armando?», comenzó Daniela. «No podemos acusar a nadie sin pruebas», la interrumpió Ricardo. «Pero lo que sí sabemos es que Armando tenía motivos para odiar ese lugar, y especialmente para odiar a Rosa y a cualquiera que hubiera recibido su cariño especial.
Eso explicaría por qué eligió el orfanato como lugar de encuentro con Isabela, dijo Camila. No era solo para asustarla, era para cerrar un círculo, para terminar algo que había empezado hace 30 años. Ricardo se levantó y comenzó a caminar por la cocina, claramente agitado. Esto significa que todo lo que me hizo no fue solo por los negocios. Me eligió como socio porque sabía que eventualmente me iba a chantajear. Y cuando descubrió que me había casado con Isabela, Dios mío, debe haber sentido que había ganado la lotería de la venganza. ¿Pero cómo supo que Isabela era del orfanato?, preguntó Daniela. Probablemente la investigó cuando empezamos a salir, respondió Ricardo. Armando siempre fue muy meticuloso, muy observador. Si quería encontrar información sobre alguien, la encontraba. Y cuando se dio cuenta de que había conseguido acceso directo a una de las niñas favoritas de Rosa, continuó Camila, decidió usarla para lastimar no solo a Ricardo, sino también para vengarse de Rosa a través de ella. Por eso la torturó psicológicamente durante tanto tiempo, concluyó Ricardo con amargura. No era solo dinero lo que quería verla sufrir, quería destruir la felicidad que Rosa le había dado cuando era niña. En ese momento, el teléfono de Ricardo sonó. Era su abogado con noticias urgentes. Armando ha estado liquidando sus activos, le informó después de colgar. Vendió su departamento la semana pasada, cerró sus cuentas bancarias y, según mis contactos en migración, está tramitando documentos para salir del país. ¿Se va a escapar?, dijo Camila, sintiendo cómo la rabia la consumía. Va a huir después de todo lo que hizo. No si podemos evitarlo, respondió Ricardo con determinación. Pero necesitamos actuar rápido. ¿Qué propones?, preguntó Daniela. Vamos a tender una trampa, dijo Ricardo. Armando no sabe que nosotros sabemos sobre su conexión con el orfanato. Piensa que Isabela se llevó todos sus secretos a la tumba, pero si le hacemos creer que tenemos información que podría comprometerlo aún más, podríamos obligarlo a hacer algo desesperado, completó Camila. Exactamente, y cuando lo haga, estaremos esperándolo. Daniela los miró a ambos con una mezcla de admiración y preocupación. Esto suena súper peligroso. Lo es, admitió Ricardo. Pero Armando Vega arruinó mi vida, mató a la mujer que amaba y ha estado torturando a esta familia durante décadas. No voy a permitir que se escape para empezar de nuevo en otro lugar. ¿Y si algo sale mal?, preguntó Camila. Entonces al menos habremos luchado, respondió Ricardo. Isabela murió luchando por proteger a las personas que amaba. Es lo menos que podemos hacer por ella. Los tres se miraron, unidos por una determinación que trascendía las diferencias de edad, clase social o historia personal. Tenían un enemigo común, y finalmente tenían la oportunidad de hacer justicia. Lo que no sabían era que en ese mismo momento, Armando Vega estaba sentado en su nuevo departamento temporal, mirando fotografías viejas del orfanato Santa Teresa y planeando un último acto de venganza que involucraría a todos los que habían arruinado su infancia. El plan para tender una trampa a Armando se había estado desarrollando durante 3 días. Ricardo había contactado a un investigador privado de confianza para que localizara exactamente dónde se estaba escondiendo Armando, mientras Camila y Daniela preparaban la evidencia que usarían para atraerlo, las fotografías del orfanato que lo mostraban claramente, y una carta supuestamente escrita por Rosa antes de morir que revelaba secretos sobre ciertos niños problemáticos. La carta era falsa, por supuesto, pero estaba escrita en papel viejo y con una caligrafía que imitaba perfectamente la de Rosa. Basándose en las notas que Camila había conservado de su infancia, el plan era simple. Ricardo le enviaría un mensaje a Armando diciéndole que había encontrado documentos comprometedores en las cosas de Isabela y que estaba dispuesto a negociar su silencio a cambio de que lo dejara en paz permanentemente. Todo estaba listo para ejecutarse el viernes por la mañana, pero el jueves por la noche, todo se fue al diablo. Daniela había salido a comprar medicinas para Camila, que tenía una fuerte migraña por el estrés de la situación. Era una farmacia que estaba a solo 3 cuadras de su departamento, un recorrido que había hecho cientos de veces sin problema. Debería haber regresado en 20 minutos máximo. Después de 1 hora, Camila comenzó a preocuparse. Después de 1 hora y media, comenzó a desesperarse. Llamó al celular de Daniela una y otra vez, pero el teléfono sonaba, y sonaba sin respuesta. A las 10 de la noche, cuando Ricardo llegó para revisar los detalles finales del plan,
Encontró a Camila en estado de pánico total, caminando de un lado a otro de la sala como un animal enjaulado. «No regresa», le gritó en cuanto abrió la puerta. «Salió hace 3 horas y no regresa. Algo le pasó, Ricardo. Algo le pasó a mi hija». Ricardo intentó calmarla, sugiriendo explicaciones racionales. Tal vez se había encontrado con amigas, tal vez el teléfono se había quedado sin batería, tal vez simplemente se había distraído. Pero cuando fueron a la farmacia y el empleado les confirmó que una chica con la descripción de Daniela había estado ahí hacía 3 horas, pero que se había ido sola y aparentemente normal, ambos supieron que algo estaba terriblemente mal. Fue entonces cuando el teléfono de Ricardo sonó. «Señor Montenegro», dijo una voz que Ricardo reconoció inmediatamente, aunque sonaba diferente, más fría, más calculadora, más peligrosa. «Armando», gruñó Ricardo. «¿Dónde está? Tengo algo que les pertenece», dijo Armando con una calma que era más aterrorizante que cualquier grito. «Una jovencita muy bonita, muy valiente, muy parecida a alguien que yo conocía cuando era niño». El mundo de Camila se detuvo por completo. Se acercó a Ricardo y pegó el oído al teléfono para poder escuchar la conversación. «Si le hace daño a esa niña», empezó Ricardo, pero Armando lo interrumpió. «No estoy en posición de hacer amenazas, Ricardo. Usted es quien tiene que escuchar muy cuidadosamente lo que voy a decirle, porque la vida de esta muchacha depende de que también siga mis instrucciones. ¿Qué quiere? Quiero que se reúna conmigo esta noche, medianoche, en el lugar donde todo comenzó. Y quiero que traiga a la hermana de Isabela con usted». Camila sintió como si le hubieran vertido agua helada en las venas. «¿Sabe quién soy?», murmuró. «Por supuesto que sé quién es, Camila Torres», continuó Armando. Y era obvio que había escuchado el susurro. «Siempre supe quién era. Desde el día que Ricardo me contó que se iba a casar con una tal Isabela Herrera, me puse a investigar, y cuando descubrí que mi querida Isabela se había casado con mi ex socio, supe que el destino me estaba dando la oportunidad perfecta para saldar cuentas viejas». «¿Qué cuentas?», preguntó Camila, aunque en el fondo ya lo sabía. «Las cuentas con Rosa Santamaría y sus niñas favoritas», respondió Armando con una amargura que había estado fermentándose durante décadas. «Las cuentas con las princesitas que siempre conseguían la atención, el cariño, los abrazos que a mí nunca me dieron. Armando, esto no tiene nada que ver con Daniela», intervino Ricardo. «Ella es inocente. Si tiene problemas conmigo o con Camila, resuélvalos con nosotros». «No», gritó Armando, y por primera vez su voz perdió esa calma calculada. «No van a decidir ustedes cómo terminamos esto. Yo decidí. Yo que me quedé en ese infierno hasta los 17 años mientras ustedes conseguían familias bonitas y vidas perfectas. Yo que tuve que ver cómo Rosa se deshacía en cariños con las hermanas Montenegro mientras a mí me trataba como si fuera basura». «Rosa no te trataba mal», protestó Camila. «Rosa era buena con todos los niños». «Mentira», rugió Armando. «Rosa tenía favoritos, y ustedes dos eran sus consentidas. A ustedes las abrazaba, a ustedes les leía cuentos, a ustedes les daba galletas extra. A mí me toleraba, nada más, como todos los demás en ese lugar maldito. ¿Por eso quemaste el orfanato?», preguntó Camila directamente. «Por eso mataste a Rosa». El silencio que siguió duró varios segundos eternos. «Rosa murió porque era hora de que pagara por sus preferencias», dijo finalmente Armando. «Y ahora es hora de que ustedes paguen por haber sido las elegidas». «¿Dónde está mi hija?», preguntó Camila con una voz que cortaba como vidrio. «En el mismo lugar donde Rosa solía contarles cuentos de hadas, en el lugar donde les prometía que algún día encontrarían a sus familias y serían felices para siempre». «Irónico, no. El orfanato», murmuró Ricardo. «Lo que queda de él», confirmó Armando. «Medianoche los dos. Y más vale que no traigan a nadie más, porque tengo ojos en toda la zona. Si veo un solo policía, si veo un solo carro que no sea el suyo, la niña va a correr la misma suerte que corrió Rosa». «¿Qué quiere exactamente?», preguntó Ricardo. «Justicia», respondió Armando. «Quiero que ustedes sientan lo que se siente perder todo lo que aman. Quiero que entiendan lo que es quedarse completamente solos en el mundo. Y después, cuando ya no tengan nada por lo que vivir, quiero que desaparezcan.
Con todo el dinero de su empresa, Ricardo, todo. ¿Y después?, preguntó Camila. Después yo empiezo una nueva vida en un lugar donde nadie me conozca. Y ustedes, bueno, ustedes van a estar demasiado destruidos para seguirme. La línea se cortó, dejando a Ricardo y Camila en un silencio cargado de terror y desesperación. «Vamos a llamar a la policía», dijo Ricardo inmediatamente. «No», gritó Camila. «No escuchaste lo que dijo. Si ve policías, va a matar a Daniela. Y después de lo que le hizo a Isabela, después de todo por lo que la hizo pasar, sabes que es capaz de hacerlo. Entonces, ¿qué propones? ¿Que vayamos solos a una trampa obvia? Propongo que vayamos a salvar a mi hija», respondió Camila con una determinación que sorprendió incluso a Ricardo. «Y que terminemos esto de una vez por todas. Camila, es peligrosísimo. Armando está completamente loco. Ha estado planeando esta venganza durante décadas». «Lo sé», dijo Camila, dirigiéndose a su cuarto para buscar algo. Regresó con una pequeña pistola que había pertenecido a Miguel. «Pero también sé que Daniela es todo lo que tengo en este mundo, y que Isabela murió protegiendo a la persona que amaba. No voy a ser menos valiente que mi hermana». Ricardo la miró durante un largo momento, viendo en ella la misma determinación feroz que había admirado en Isabela, la misma capacidad de sacrificarlo todo por proteger a la familia. «Está bien», dijo finalmente, «pero vamos con un plan, y vamos preparados para todo». Durante las siguientes 2 horas, prepararon todo lo que pudieron. Ricardo contactó a su abogado para que, si algo les pasaba, hubiera evidencia clara de que Armando era el responsable. Camila escribió una carta explicando todo lo que habían descubierto, que dejó sellada para ser abierta solo en caso de emergencia. A las 11:30 de la noche, salieron hacia el orfanato Santa Teresa, sabiendo que probablemente se dirigían hacia el final de esta historia de dolor y venganza que había comenzado más de 30 años atrás. Lo que no sabían era que Daniela, encerrada en una habitación del sótano del edificio en ruinas, había estado trabajando todo el día en su propio plan de escape, usando la inteligencia y la valentía que había heredado de su madre. El orfanato Santa Teresa había sido una vez un edificio imponente de 3 pisos con amplios jardines y ventanales que dejaban entrar la luz del sol. Ahora, 12 años después del incendio que había cobrado la vida de Rosa y varios niños más, era una estructura fantasmal que se alzaba contra el cielo nocturno como una herida abierta en el paisaje urbano. Ricardo estacionó su BMW a una cuadra de distancia. Tal como Armando había instruido, el barrio que una vez había sido residencial, ahora estaba prácticamente abandonado, con solo algunos indigentes y drogadictos que usaban las ruinas como refugio temporal. La luz de las farolas era escasa, y varias de ellas parpadeaban o estaban completamente fundidas. «¿Estás segura de esto?», preguntó Ricardo por última vez, mirando el perfil del edificio que se alzaba ante ellos como una montaña siniestra. «No», respondió Camila honestamente, «pero no tengo opción. Daniela está ahí adentro, y no voy a abandonarla». Caminaron hacia el edificio en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Para Ricardo, era la primera vez que veía el lugar donde había crecido la mujer que amaba. Para Camila, era un regreso a la escena de los peores y mejores recuerdos de su infancia. La entrada principal había sido sellada con tablas después del incendio, pero alguien había arrancado algunas para crear una abertura lo suficientemente grande para que pasara una persona. El olor a humo rancio y humedad todavía impregnaba el aire, mezclado con el aroma más reciente de basura y abandono. «Bienvenidos a casa», dijo la voz de Armando desde algún lugar en la oscuridad del vestíbulo principal. Ricardo encendió la linterna de su teléfono, pero inmediatamente una voz cortante les gritó que la apagaran. «Nada de luces», ordenó Armando. «Conozco este lugar mejor que ustedes. He estado viviendo aquí desde que salí de la cárcel empresarial que ustedes me ayudaron a construir». «¿Dónde está Daniela?», preguntó Camila, sin molestarse con preámbulos. «Paciencia, querida Camila. Primero quiero que vean algo». Los guió a través de pasillos que Camila reconoció vagamente. Aunque la destrucción del incendio había cambiado la distribución del lugar, llegaron a lo que una vez había sido el comedor principal, donde largas mesas habían albergado a decenas de niños durante las comidas. Armando encendió una lámpara de aceite que proyectó sombras danzantes en las paredes ennegrecidas. A la luz parpadeante, pudieron verlo claramente por primera vez. Tenía 46 años.
pero se veía mucho mayor. Su cabello había encanecido prematuramente, tenía ojeras profundas, y su ropa estaba sucia y arrugada, pero lo más perturbador era su expresión, una mezcla de triunfo, locura y dolor que había estado cocinándose durante décadas. ¿Reconocen este lugar?, preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mesa número 3, segunda fila. Ahí era donde se sentaban las princesitas Montgomery a desayunar, siempre juntas, siempre riéndose, siempre recibiendo las porciones más grandes de parte de Rosa. Armando, dijo Ricardo con voz calmada pero firme, suelta a la niña. Tus problemas son conmigo, no con ella. Mis problemas son con toda la familia. Explotó Armando, y por primera vez pudieron ver la verdadera profundidad de su locura. Mis problemas son con un sistema que siempre favorece a los bonitos, a los carismáticos, a los que saben cómo manipular los corazones de las personas buenas. Rosa no nos favorecía, protestó Camila. Rosa quería a todos los niños por igual. ¡Mentira!, gritó Armando, golpeando la mesa oxidada que tenía al lado. Yo la veía, yo la estudiaba, cada sonrisa extra que les daba, cada abrazo de más, cada galleta adicional que ponía en sus platos. Llevé la cuenta durante años. ¿Saben? Llevé la cuenta de todo. Sacó de su bolsillo un cuaderno viejo y maltratado y comenzó a hojearlo frenéticamente. 13 de marzo de 1983. Rosa le da 2 galletas extras a Isabela después de la cena. A mí no me da ninguna, aunque le ayudé a lavar los platos. 27 de abril de 1983. Rosa abraza a Camila durante 5 minutos cuando tiene pesadillas. A mí me dice que los niños grandes no lloran cuando tengo la misma pesadilla. La lista continuaba, página tras página de observaciones obsesivas que pintaban el retrato de un niño profundamente perturbado que había convertido su dolor en un sistema de contabilidad emocional. Armando, dijo Camila suavemente, comenzando a entender la profundidad del trauma que había moldeado al hombre que tenía frente a ella. Era solo un niño que había perdido a sus padres y necesitaba amor. Rosa no te odiaba. No me digas lo que Rosa sentía, rugió Armando. Tú eras su favorita. Tú no sabes lo que era ser invisible para la única persona en el mundo que podría haberte amado. ¿Dónde está mi hija?, repitió Camila, esta vez con más firmeza. Su hija está aprendiendo lo que se siente estar encerrada en un lugar oscuro, sin saber si alguien va a venir a salvarla, respondió Armando con crueldad. Está en el sótano, en la misma habitación donde yo pasé incontables noches castigado por comportamiento disruptivo. Llévanos con ella, exigió Ricardo. Primero tienen que entender por qué merecen sufrir, insistió Armando. Tienen que entender que todo lo que han perdido, todo lo que van a perder, es justicia cósmica por haber sido los elegidos cuando éramos niños. Los guió hacia las escaleras que bajaban al sótano. Los escalones de madera crujían peligrosamente bajo su peso, y el aire se volvía más frío y húmedo con cada paso que daban hacia abajo. Aquí, dijo Armando, deteniéndose frente a una puerta de metal que había resistido el incendio. Es donde Rosa me encerraba cuando me portaba mal. Aquí es donde pasé cientos de noches preguntándome qué tenían ustedes que yo no tenía. Abrió la puerta con una llave oxidada, revelando una habitación pequeña y húmeda, donde Daniela estaba sentada en una esquina, con las manos atadas pero aparentemente ilesa. Cuando vio a su madre, sus ojos se llenaron de lágrimas de alivio. «¡Mamá!», gritó, tratando de levantarse. «Estoy aquí, mi amor», le respondió Camila, pero Armando les bloqueó el paso. «Nada de reuniones familiares todavía», dijo. «Primero tienen que pagar». «¿Qué quiere exactamente?», preguntó Ricardo, calculando mentalmente las posibilidades de poder desarmar a Armando antes de que pudiera lastimar a alguien. «Quiero que Ricardo transfiera todos los activos de su empresa a cuentas que yo controlo. Quiero que Camila renuncie a cualquier reclamo sobre la herencia de Isabela. Y después, quiero que los 3 desaparezcan de la ciudad para siempre». «¿Y si no aceptamos?», preguntó Camila. «Entonces la niña se queda aquí para siempre», respondió Armando con frialdad. «Como me quedé yo, y ustedes van a tener que vivir con la culpa de haber elegido el orgullo sobre la vida de su hija». «Hecho», dijo Ricardo inmediatamente. «Acepto todas sus condiciones. Solo suelte a Daniela». «No tan rápido», gritó Armando. «Primero quiero que vean algo más.
Quiero que entiendan completamente lo que le hicieron a un niño inocente. Los llevó a una habitación adyacente que había sido su dormitorio durante los años en el orfanato. Las paredes estaban cubiertas de fotografías del orfanato que había estado coleccionando y robando durante años. Pero lo más perturbador era que en todas las fotos donde aparecían Camila e Isabela, él había tachado sus caras con tinta roja. Cada noche, murmuró Armando, acariciando una de las fotografías marcadas. Cada noche durante 20 años, he soñado con este momento, con el momento en que finalmente conseguiría que pagaran por haber sido felices cuando yo era miserable. Fue entonces cuando Daniela gritó desde la habitación contigua: «¡Mamá! El edificio se está incendiando». Efectivamente, el olor a humo comenzaba a llenar el sótano y podían escuchar el crepitar ominoso de las llamas que se acercaban. «¿Qué hiciste?», le gritó Ricardo a Armando. «Lo mismo que hice hace 12 años», respondió Armando con una sonrisa demente. «Si yo no puedo ser feliz en este lugar, entonces nadie puede serlo. Y esta vez, vamos a terminar lo que empezamos». El humo comenzó a filtrarse por debajo de las puertas del sótano con una velocidad alarmante. Armando había prendido el incendio en la planta baja, y las maderas viejas y secas del edificio estaban alimentando las llamas como si fueran gasolina. El aire se volvía cada vez más denso, y respirar se hacía más difícil con cada segundo que pasaba. «¡Estás loco!», le gritó Ricardo a Armando. «¡Nos vas a matar a todos!». «Ese era el plan desde el principio», respondió Armando con una calma escalofriante. «Si no puedo tener justicia, al menos tendré venganza. ¿Y qué mejor lugar para que las princesitas del orfanato mueran que en el mismo lugar donde murió Rosa?» Camila corrió hacia la puerta donde estaba encerrada Daniela, pero Armando la bloqueó, empujándola brutalmente contra la pared de concreto. «Nadie se mueve hasta que yo lo diga», gruñó, sacando un cuchillo oxidado de su chaqueta. «Van a morir aquí, pero van a morir sabiendo que todo es su culpa». Fue entonces cuando Daniela habló desde su encierro, con una voz que sorprendió a todos por su firmeza. «Señor Armando», dijo, «¿puedo hacerle una pregunta?». Armando se volteó hacia la puerta, confundido por la calma de la chica. «¿Qué?». «Usted mató a Rosa Santamaría». El silencio que siguió fue total, roto únicamente por el sonido creciente del fuego que se acercaba desde arriba. «Rosa murió porque tenía que morir», respondió Armando finalmente, «porque había creado un sistema injusto donde algunos niños valían más que otros. Pero ella lo quería a usted también», continuó Daniela. «Yo he visto las fotografías. En todas las fotos donde usted aparece, Rosa siempre está tratando de incluirlo, de ponerle la mano en el hombro, de hacerlo parte del grupo». «¡Mentira!», gritó Armando, pero había una nota de incertidumbre en su voz. «No es mentira», insistió Daniela. «Mi mamá me enseñó las fotos anoche. Rosa lo buscaba a usted con la mirada en todas las celebraciones. Se veía preocupada por usted, no molesta. Se veía triste porque usted siempre se quedaba atrás, siempre se alejaba cuando ella trataba de acercarse». Armando comenzó a caminar de un lado a otro, claramente agitado por las palabras de Daniela. «Eso no es cierto. Rosa me odiaba. Todos me odiaban. Nadie lo odiaba», dijo Daniela con una sabiduría que trascendía sus 16 años. «Usted estaba dolido, y cuando los niños están dolidos, a veces se portan mal. Y cuando se portan mal, los adultos tienen que ponerles límites. Pero eso no significa que no los quieran». «¡Cállate!», rugió Armando, acercándose peligrosamente a la puerta con el cuchillo en alto. Pero Daniela siguió hablando, y Camila se dio cuenta de que su hija había encontrado algo en el comportamiento de Armando que ella y Ricardo no habían visto. Debajo de toda esa rabia, había un niño de 6 años que todavía estaba esperando que alguien le dijera que era digno de amor. «¿Sabe qué me contó Isabela sobre usted?», continuó Daniela, ignorando por completo el cuchillo. «Me contó que había un niño en el orfanato que siempre ayudaba a Rosa en la cocina, aunque ella no se lo pidiera. Un niño que arreglaba las cosas rotas sin que nadie le dijera. Un niño que protegía a los más pequeños de los niños realmente malos que venían de visita». Armando se detuvo en seco. «¿Isabela? ¿Isabela hablaba de mí?». «Sí», confirmó Daniela. «Me dijo que ese niño tenía un corazón muy bueno, pero que estaba tan lastimado que no sabía cómo mostrarlo.
Me dijo que Rosa siempre esperaba que ese niño se diera cuenta de que era especial, pero que nunca pasó. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Armando, mezclándose con el sudor que producía el calor creciente del incendio. Yo solo quería que alguien me viera, murmuró. Solo quería que alguien notara que yo también estaba ahí. Rosa lo veía, dijo Camila suavemente, aprovechando el momento de vulnerabilidad. Pero usted nunca le dio la oportunidad de demostrárselo. En ese momento, se escuchó un crujido ensordecedor desde arriba. Parte del techo del primer piso había colapsado, y las llamas estaban comenzando a descender hacia el sótano. «Tenemos que salir de aquí ahora», gritó Ricardo. «El edificio se va a venir abajo». Pero Armando parecía paralizado, perdido en una revelación que había llegado 30 años demasiado tarde. Fue entonces cuando Daniela hizo algo que nadie esperaba. Desde su encierro, comenzó a canturrear una canción infantil. «Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás. ¿Cómo conoces esa canción?», preguntó Armando con voz quebrada. «Isabela me la cantaba», respondió Daniela. «Me dijo que se la cantaba Rosa a todos los niños del orfanato antes de dormir. A todos, sin excepción. Era su manera de decirles que todos eran especiales, que todos brillaban como estrellas. Rosa me cantaba esa canción», susurró Armando, dejando caer el cuchillo. «Los primeros meses que estuve ahí, antes de que me volviera tan amargado, entonces usted sabe que Rosa lo quería», dijo Daniela con firmeza. «Y sabe que todo este odio, toda esta venganza, no es lo que ella habría querido para usted. El humo era ya tan denso que apenas podían verse entre ellos. El calor se había vuelto insoportable, y el sonido del fuego rugía como una bestia hambrienta. «¡Armando!», gritó Camila. «Si alguna vez amaste a Rosa, si alguna vez respetaste su memoria, ayúdanos a salir de aquí. No dejes que más gente inocente muera en este lugar». Armando la miró durante un largo momento, y por primera vez en décadas, su expresión no mostraba odio, sino dolor puro e infantil. «¿Cómo?», preguntó. «¿Cómo salimos? Las escaleras principales ya se quemaron. Tiene que haber otra salida», dijo Ricardo, tosiendo violentamente por el humo. «Los sótanos de estos edificios antiguos siempre tienen salidas de emergencia». «La ventana del cuarto de Calderas», murmuró Armando. «Hay una ventana que da al callejón trasero, pero está bloqueada desde afuera». «Entonces vamos», gritó Camila. Armando abrió la puerta donde estaba Daniela y rápidamente cortó las cuerdas que la tenían atada. La chica se tambaleó un poco al ponerse de pie, pero era obvio que había estado conservando su energía para este momento. «¿Puede caminar?», le preguntó Camila. «Perfectamente», respondió Daniela con una sonrisa que iluminó incluso esa situación desesperada. «Pero tengo algo que mostrarles». Sacó de su bolsillo trasero un pequeño dispositivo de grabación. «He estado grabando toda la conversación», anunció. «Desde que llegaron, toda la confesión de Armando sobre el chantaje, sobre el incendio original, sobre todo». Los tres adultos se quedaron mirándola con asombro. «¿Cuándo?», comenzó Ricardo. «Mi teléfono tiene una aplicación de grabación que se activa con comando de voz», explicó Daniela mientras corrían hacia el cuarto de Calderas. «La activé antes de que me secuestrara. He estado grabando todo como evidencia». «Inteligente», murmuró Armando, y por primera vez en toda la noche, sonó como si estuviera genuinamente impresionado en lugar de furioso. Llegaron al cuarto de Calderas justo cuando una nueva sección del techo colapsó detrás de ellos. La ventana era pequeña y estaba efectivamente bloqueada desde afuera, pero Ricardo logró romper el vidrio y empezar a quitar los escombros que la obstruían. «Daniela primero», ordenó Camila. «No», dijo Armando de repente. «Yo primero, para asegurarme de que es seguro y para aceptar las consecuencias de lo que hice». Los miró a los tres con una expresión que era una mezcla de arrepentimiento y una paz extraña. «No voy a huir más», dijo. «Ya es hora de que enfrente lo que soy y lo que he hecho». Y con esas palabras, Armando Vega se impulsó hacia la ventana, abriéndoles el camino hacia la libertad y hacia el final de una historia de venganza que había durado más de 3 décadas. Un año después, el jardín de la iglesia de San José estaba decorado con flores blancas y amarillas, los colores favoritos de Isabela según los recuerdos que Ricardo había compartido con Camila durante los meses de preparación.
Era una ceremonia íntima, con apenas 20 invitados, algunos empleados leales de la constructora Montenegro, vecinos que se habían convertido en amigos, y el padre Miguel, quien había conocido a Camila desde que era una niña huérfana que ocasionalmente visitaba la iglesia en busca de paz. Daniela, radiante en un vestido azul cielo que había elegido específicamente porque era el color que más le gustaba a Isabela, caminaba por el pasillo esparciendo pétalos de rosa. A sus 17 años, ya no era la adolescente que había sido secuestrada hacía un año, sino una joven madura que había encontrado en la tragedia una fortaleza que no sabía que poseía. Ricardo esperaba en el altar, vistiendo un traje gris que había pertenecido a Miguel, el difunto esposo de Camila. Camila había insistido en que lo usara, diciendo que tanto Miguel como Isabela habrían querido estar presentes en espíritu en este momento de nueva felicidad. En su bolsillo llevaba la alianza original de Isabela, que había sido reformada para convertirse en la alianza de bodas de Camila. Cuando Camila apareció en la entrada de la iglesia, llevando un vestido sencillo pero elegante de color marfil que había cosido ella misma, Ricardo sintió que el corazón se le detenía. No era solo por su belleza, sino por lo que representaba ese momento, dos almas que habían encontrado el amor en medio del dolor más profundo, dos familias que se habían unido a través de la pérdida para crear algo nuevo y hermoso. El padre Miguel, un hombre de 70 años que había oficializado miles de bodas a lo largo de su carrera, comenzó la ceremonia con palabras que había elegido específicamente para esta ocasión única. Queridos hermanos, nos reunimos hoy para celebrar no solo la unión de Ricardo y Camila, sino también el triunfo del amor sobre el dolor, de la esperanza sobre la desesperación y de la familia sobre la soledad. Durante los votos, tanto Camila como Ricardo hablaron sobre Isabela e incluir su memoria como parte de su nueva familia. No era una sombra del pasado, sino una presencia luminosa que había hecho posible su encuentro y su amor. Isabela, dijo Camila, dirigiéndose a una fotografía de su hermana que habían colocado junto al altar. Sé que nos estás viendo desde donde estés. Sé que apruebas esta decisión porque tu corazón siempre fue lo suficientemente grande para amar sin límites. Prometo cuidar al hombre que amaste, y prometo que nunca olvidaremos la lección que nos enseñaste, que la familia verdadera es la que elegimos proteger con nuestra vida. Cuando llegó el momento de intercambiar anillos, Ricardo sacó la alianza reformada de Isabela y se la colocó a Camila en el dedo anular. Esta alianza, dijo con voz emocionada, ha viajado a través del tiempo y la tragedia para llegar hasta nosotros. Primero fue un símbolo del amor de Rosa hacia Isabela, después fue un símbolo del amor entre Isabela y yo, y ahora es un símbolo del amor que nos une a todos nosotros como familia. La alianza brillaba en el dedo de Camila como si tuviera luz propia, y por un momento, todos los presentes sintieron que Rosa e Isabela estaban realmente ahí, bendiciendo esta unión que había nacido de la tristeza, pero que prometía un futuro lleno de alegría. Después de la ceremonia, la pequeña recepción se llevó a cabo en el jardín trasero de la casa que Ricardo y Camila habían comprado juntos. Una casa modesta pero cómoda, en un barrio de clase media, lejos de las ostentaciones de las lomas, pero lo suficientemente espaciosa para que Daniela tuviera su propia habitación y un estudio donde pudiera perseguir su sueño de estudiar psicología. Durante la cena, Daniela se levantó para hacer un brindis que nadie esperaba. Quiero hablar sobre las segundas oportunidades, comenzó, mirando a los invitados con una confianza que sorprendió incluso a Camila. Este último año nos enseñó que a veces la vida nos quita cosas que creíamos que necesitábamos para ser felices, pero también nos da cosas que ni siquiera sabíamos que estábamos buscando. Hizo una pausa para mirar directamente a Ricardo y Camila. Mi mamá perdió a una hermana que nunca tuvo la oportunidad de conocer realmente. Ricardo perdió a la mujer que amaba más que a su propia vida. Y yo perdí la inocencia de creer que el mundo es siempre justo y que la gente buena siempre gana. Los invitados escuchaban en silencio total, cautivados por la sabiduría de una joven que había madurado demasiado rápido, pero que había encontrado luz en la oscuridad. Pero también ganamos cosas, continuó Daniela. Mi mamá ganó una historia de amor que demuestra que nunca es demasiado tarde para encontrar a tu persona. Ricardo ganó una nueva familia que lo ama no por su dinero o su éxito, sino por el hombre bueno que es cuando nadie está mirando. Y yo gané un papá que me enseña matemáticas con paciencia infinita
y que se preocupa por mis sueños como si fueran los suyos propios. Ricardo se llevó las manos a los ojos, claramente emocionado hasta las lágrimas. Pero la lección más importante, dijo Daniela, llegando al final de su discurso, la aprendimos de alguien que ya no está con nosotros, pero que nos sigue enseñando. Isabela nos enseñó que el amor verdadero no se trata de poseer a alguien, sino de protegerlo. No se trata de ser feliz, sino de hacer feliz al otro. Y no se trata de tener una vida perfecta, sino de encontrar perfecta alegría en una vida imperfecta. Levantó su copa de agua con gas, decorada con una sombrilla de papel, por Isabela, que nos trajo juntos, por Rosa, que plantó las semillas de este amor hace más de 30 años, y por las familias que no nacen, sino que se forjan en el fuego de la adversidad y salen más fuertes que el acero. El brindis fue seguido por un silencio emotivo, que se rompió cuando Ricardo se levantó para abrazar a Daniela, susurrándole al oído: «Gracias por salvarme la vida en más de una manera, hija». Más tarde esa noche, cuando todos los invitados se habían ido y Daniela se había retirado a su habitación para estudiar, Ricardo y Camila se sentaron en el pequeño jardín de su nueva casa, contemplando las estrellas y procesando todo lo que había cambiado en sus vidas. «¿Crees que hicimos lo correcto?», preguntó Camila, acurrucándose contra el hombro de su nuevo esposo. «¿Te refieres a casarnos o a perdonar a Armando?», respondió Ricardo, acariciando suavemente el cabello de su esposa. Armando Vega había sido arrestado la noche del incendio y había confesado todos sus crímenes, incluyendo el asesinato de Rosa Santamaría y el chantaje que había llevado a la muerte de Isabela. Pero había sido Daniela quien había convencido a Camila y Ricardo de no buscar la pena máxima, sino de pedir que recibiera tratamiento psicológico en una institución especializada. «A ambas cosas», respondió Camila. «Creo que Isabela habría aprobado las dos decisiones», dijo Ricardo después de un momento de reflexión. «Ella siempre creyó en las segundas oportunidades y en el poder del perdón, y creo que habría querido que fuéramos felices, incluso si esa felicidad venía de su ausencia». Se quedaron en silencio durante varios minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos, hasta que Camila habló nuevamente. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? ¿Qué? Que siento como si Isabela hubiera planeado todo desde el principio. Como si hubiera sabido que íbamos a encontrarnos, que íbamos a enamorarnos, que íbamos a formar una familia, como si su muerte no hubiera sido el final de su historia, sino el comienzo de la nuestra». Ricardo besó la coronilla de su esposa y miró hacia el cielo estrellado, donde una estrella particularmente brillante parecía guiñarles desde la inmensidad del cosmos. «Tal vez tienes razón», murmuró. «Tal vez algunas almas son tan poderosas que pueden cambiar el mundo incluso después de irse. Tal vez el amor verdadero nunca muere realmente, solo se transforma en algo diferente». Y en esa noche perfecta, bajo un cielo lleno de promesas, 3 corazones que habían sido destrozados por la pérdida, finalmente encontraron la paz en la certeza de que algunas historias de amor son tan fuertes que pueden sobrevivir incluso a la muerte y florecer en nuevas formas de felicidad inesperada.